Ya. Entonces, esta carga crítica genera un pandeo y también esta carga crítica PSUK produce un momento, ¿no? Un momento, digamos, un momento que es igual a PSUK por Y, por esta distancia, ¿ya? Por esta distancia, de forma general. Entonces, si vemos también la ecuación general, la ecuación diferencial de segundo grado para esto es, tenemos esto, mire, saben ustedes que por deflexión de vigas habíamos aprendido que EI por Y segunda es igual al momento flector, ¿no? Es esa misma ecuación, la ecuación de la deflexión estamos usando aquí. Solamente que aquí esto ya ha pasado, ¿no? Esto, como verán, ha pasado a dividir al PSUK, ¿no? Entonces voy a aquí poner qué ecuación estamos usando. Veremos. EI por Y segunda, ¿no? Por Y segunda igual a menos al momento flector. Esa es la ecuación que usamos y es la que estamos utilizando, ¿no? Entonces, vemos aquí, de Y respecto a X dos veces es igual a, en este caso, este es el momento, P sub K por I entre I. Entonces, aquí tenemos la siguiente. Ya. Aquí tenemos entonces, estamos haciendo un cambio de variable en esta expresión. P sub K entre E sub EI, le estamos indicando que es un alfa cuadrado, ¿no? Un alfa cuadrado. Entonces aquí tenemos una ecuación homogénea, una ecuación diferencial homogénea, que es igual a la derivada segunda de Y respecto a X dos veces más, como este P sub K entre E sub I es alfa cuadrado, eso lo estoy llevando a la izquierda y tenemos alfa cuadrado por Y igual a 0. Entonces aquí, ¿qué tenemos? Que la solución general de esta ecuación diferencial es esta, ¿no? La que está aquí abajo. Esta es la ecuación diferencial, ¿no? Entonces, esta es la solución. Y igual a A por seno de alfa por X más B por coseno de alfa X. Esa es la solución de esa ecuación diferencial, ¿no? Entonces, a partir de esto, vamos resolviendo, ¿no? Entonces, su primera derivada de esta expresión, como ven ustedes aquí, es A por alfa coseno de alfa, ¿no? La derivada del coseno ustedes saben que es el menos seno. Aquí tenemos B menos B a alfa seno de alfa por X, ¿ya? Y aquí tenemos esta expresión, ¿no? Entonces, la derivada segunda de Y respecto a X dos veces va a ser, la derivada del coseno es el menos seno. Entonces, por eso que aquí y hay un alfa, ¿no? El argumento sería alfa cuadrado por A por seno de alfa por X menos alfa cuadrado B por coseno de alfa X, ¿no?
Entonces, lo que hacemos ahora en 1, vamos a ver, en 1, tenemos lo siguiente. En 1 tenemos, si x igual a 0, y es delta. Y eso se puede ver del gráfico, ¿no? En x igual a 0, y es delta. En x igual a 0, y es delta. Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Entonces, aquí, en la ecuación 1, que es la primera, esta, ¿no? En esta ecuación, que es la solución de la ecuación diferencial homogénea, decimos eso, ¿no? Que x igual a 0 y igual a delta. En vez de y le vamos a poner delta, y en vez de x le ponemos 0. Entonces aquí tenemos seno de 0 y el coseno de 0. Es lo que tenemos aquí. Entonces voy a ir bajando. Ahí está. Miren, estamos empezando en 1. Tenemos x igual a 0. Estamos en la variable, en este caso estamos poniendo el 0. Y en donde era y le ponemos el delta. Entonces tenemos aquí lo siguiente, ¿no? Seno de 0 es 0 nomás, ¿no? Coseno de 0 es 1. Ustedes saben que el coseno de 0 es 1. Por lo tanto, el delta había sido igual a b. Ese es el delta, es igual a b. Listo, ya tenemos ahí. Y nos vamos a ir aquí a la derecha, en otra parte. Y también aquí tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos que x igual a 0 es igual a y' de 0. Estamos viendo aquí, ¿no? Es como una viga empotrada, pero en este caso es una columna. Entonces, estamos haciendo esto, ¿no? X igual a 0, y' es igual a 0, ¿no? Evidentemente, eso sucede en el empotrado, ¿no? Entonces, vamos a ver ahora la ecuación 2, que era esta, ¿no? De la primera derivada. Entonces, en esta ecuación vamos a reemplazar esas condiciones de borde, ¿no? X0 y de y de x, la primera derivada igual a 0. Entonces, si vemos aquí, la primera derivada era de y de x igual a alfa coseno de alfa x menos b. Es aquí, ¿no? X0, la derivada es 0. Entonces, igualito. En aquí, ¿qué tenemos? Tenemos lo siguiente. Tenemos 0 igual a alfa por a por coseno de alfa por 0 menos b seno de alfa por 0, ¿no? Entonces, aquí el seno de 0 va a ser alfa por 0 es 0, ¿no? Seno de 0 es 0. 0 por alfa es 0, coseno de 0 es 1. Por eso que aquí nos da lo siguiente, ¿no? Nos da 0 igual a alfa por a, ¿no? Pero alfa es distinto de 0. O sea, no, alfa no es 0. Bajo esa condición, entonces, ¿qué se tiene? Necesariamente, como alfa es distinto de 0, a tiene que ser igual a 0. Entonces, el a hemos encontrado que es 0. Entonces, la solución es, ¿no? Decimos que la solución es esta, ¿no? En este caso, y igual a delta por coseno de alfa por x. A hemos visto que era esto, ¿no? En este caso, aquí está, ¿no? Esta es la ecuación. Entonces, hemos hallado hace rato que el delta era igual a b. El delta era igual a b. Ya, entonces, de esa manera, que la solución es y igual a delta coseno de alfa por x, puesto que a es 0. Aquí está desapareciendo en la solución homogénea, que era y igual a seno de alfa por x más b. Entonces, eso está desapareciendo, todo este término. Pero, ¿qué era b? B era delta, por eso es que la solución es y igual a delta por coseno de alfa por x. Ahora también hay otra condición de borde aquí, que es esta otra, en esta columna. Es la siguiente. En x igual a L y es igual a 0. ¿No? Vamos a ver el gráfico. En x igual a L y es 0. Aquí. ¿Ya? En x igual a L y es igual a 0. ¿No? X igual a L y es igual a 0.
Entonces, si tenemos eso, vamos a reemplazar este valor. En vez de x igual a L, y es igual a 0. ¿Ya? Esa es otra condición de borde. Entonces, mire, en 3, y es 0, y aquí tenemos delta igual a coseno de alfa por L, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué sucede? Si analizamos esta ecuación, evidentemente vamos a tener lo siguiente. Si esto delta lo hago pasar, para que sea una igualdad, necesariamente el delta es 0, ¿no? Entonces, el delta es 0. Pero, ¿qué cosa más tenemos aquí? Para que esta ecuación que ven ustedes, 0 igual a delta por coseno de alfa por L, sea igual a 0, ¿qué tiene que pasar? Uno, que delta sea 0, y que este otro, que es coseno de alfa por L, también sea 0, ¿no? Entonces, ahora, ¿cuándo el coseno es 0, ¿no? Por trigonometría, tenemos que cuando el ángulo es 90 grados, en el caso del coseno, es igual a 0, ¿no? Tenemos ese, digamos, si hacemos la gráfica, recordándoles a ustedes, el coseno tiene esta gráfica. Así, ¿no? En este punto es pi medios. Pi medios. Y aquí también es 3 pi medios, ¿no? Esto es 3 pi medios. Es 3 pi medios. Entonces, ya. Entonces aquí solamente estamos tomando este 90 grados. Entonces, alfa por L es igual a pi medios. De aquí despejamos el alfa. El alfa, por lo tanto, habría sido pi dividido entre 2L, ¿no? Entonces, este L está pasando a dividir aquí. Entonces, alfa es pi dividido entre 2L. También recordarles que hemos hecho un cambio de variable, ¿no? Habíamos dicho que el alfa era igual, alfa cuadrado era igual a ¿qué? A P sub K sobre E sub EI, ¿no? Eso era el alfa. Aquí está, ¿no? Cuando hemos empezado a hacer todo esto, este desarrollo, habíamos visto eso, ¿no? Un cachito que vamos a ver. Entonces, cuando habíamos visto, hemos visto que en esta columna se tiene esta ecuación diferencial. Entonces, ¿qué cambio de variable habíamos hecho? Que alfa cuadrado era igual a P sub K dividido entre el módulo de elasticidad por el módulo de inercia, ese cambio. Entonces, ahí está, ¿no? Entonces, aquí estamos utilizando ahora ese cambio de variable. Como ya sabemos que el alfa vale pi dividido entre 2L, alfa vale pi dividido entre 2L, aquí estoy reemplazando. Este es el alfa cuadrado. De tal manera que P sub K dividido entre EI es igual a alfa al cuadrado, que es pi dividido entre 2L al cuadrado. Por lo tanto, aquí tenemos que la carga crítica está dividida entre el módulo de elasticidad por la inercia, y eso es igual a pi al cuadrado dividido entre 4 por L al cuadrado. Esa es la carga. Luego la carga crítica se obtiene por un simple despeje, ¿no? Como ustedes pueden ver, este EI va a pasar a multiplicar, va a ir hacia el numerador. Luego la carga crítica o ecuación de Euler dice, ¿no? Entonces, esta es la ecuación. PK, P sub K es igual a pi cuadrado por EI 4L cuadrado. Esa es la carga crítica, entonces, ¿ya? Ahora bien, aquí vamos a también definir la tensión crítica. Ustedes saben que la tensión es igual a la carga entre el área, ¿no? Entonces, ahora la tensión crítica va a ser sigma crítico es igual a P sub K, la carga crítica entre el área. Entonces, lo único que no es un concepto nuevo, es un concepto que lo han visto en resistencia de materiales 1. Y aquí lo que hacemos es solamente reemplazar aquí el P sub K,
reemplazamos su valor, el área, ¿no? Y aquí, ¿qué tenemos? En esta expresión tenemos la inercia. La inercia nosotros podemos expresar también como el área por el radio de inercia al cuadrado, ¿no? Esa es la forma de expresar la inercia, ¿no? Entonces vemos aquí que se van a cancelar. Se va a cancelar esta área con esta área. El A con el A se simplifica, ya. Y, por lo tanto, ahora este concepto nuevo que se está viendo aquí es la esbeltez. La esbeltez en una columna es igual a lambda, donde lambda es igual a la longitud de la columna, dividido entre el radio de inercia. Entonces, eso es. Entonces, esa es la expresión. Lo que vamos a hacer aquí, primero, es simplificar esta A con esta A. Este I al cuadrado que está en el numerador lo voy a bajar aquí abajo, en el denominador, ¿no? Y para decir lambda entre I, entonces es igual a este esbeltez. Pues vamos a ver a continuación, vamos a ir viendo eso. Entonces voy a ir bajando, a ver. Vamos a ir bajando. Ya. Ven ustedes aquí, ¿no? Entonces, aquí vemos aquí que esto era, ahora, la tensión crítica es igual a pi al cuadrado por E, por el módulo de elasticidad, dividido entre 4 por L dividido entre I al cuadrado, ¿no? Es lo que les había dicho, ¿no? Que voy a bajar este I al cuadrado abajo, aquí. Y es lo que se ha hecho, ¿no? Entonces, ahora estamos aquí en esta expresión, estamos aplicando el concepto de la esbeltez, ¿no? La esbeltez, entonces, es igual a la longitud entre el radio de inercia. Entonces, ahora, para nosotros, la tensión crítica es igual a pi cuadrado por E dividido entre 4 lambda al cuadrado. Entonces, eso es lo que tenemos. Esta expresión es la que vamos a utilizar. Entonces, nosotros vamos a ver algunos casos a partir de esto. Bueno, luego haremos esto que... perdón. ¿Qué pasa? Ya. Entonces, vemos aquí, vamos a hacer una nota, ¿no? Que la esbeltez no depende de la carga, evidentemente, porque en sí es esa división, ¿no? Entre la longitud y el radio, ¿no? De inercia. Entonces, pandeo elástico se aplica dentro del campo elástico. Tenemos estos 4 casos, ¿no? Entonces, un poquito grande está, lo voy a bajar para que podamos ir viendo. Así. Ya, entonces, para cada caso existe entonces su carga, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso empotrado libre. Entonces, si vemos aquí el empotrado, miren, esta era la carga crítica, ¿no? Pi cuadrado e I sobre 4L cuadrado. Entonces, eso era la carga crítica. Bajo esos términos hemos deducido nosotros esta carga crítica, ¿no? Pero cuando tengamos este caso, la tensión crítica es esta, ¿ya? Y el tema es la carga crítica y la tensión crítica es esta expresión, pi al cuadrado E. Esto es el primer caso. Con esto he deducido mi fórmula, ¿no? La fórmula de la tensión crítica, la carga crítica hemos hallado para esta columna, en este caso, empotrada. Ahora aquí se está poniendo un concepto que la longitud
efectiva, esta es la longitud seducida, es igual a 2L. Cuando se pasa, ¿para qué se usa? Cuando se usa una fórmula general, vamos a ver. Sin embargo, cuando aquí tenemos una doble articulación, es articulado y aquí es articulado y la carga crítica, si hay una deformación o hay un pandeo en la columna que se produce a L medio, ¿no? Entonces, y la carga crítica, en este caso, es esta. Un poquito varía con esta, ¿no? Aquí se ha perdido el 4, aquí ya no hay el 4, ¿no? Pueden ver ustedes, es pi cuadrado EI sobre L cuadrado, no nada más. Y aquí la tensión crítica es igual a pi cuadrado por E sobre lambda al cuadrado, sobre la esbeltez. LER es la longitud reducida, pero más adelante vamos a ver eso, ¿ya? Ahora, cuando aquí tenemos el caso empotrado y articulado, tenemos que la carga crítica para esta columna es 2pi al cuadrado por E lambda al cuadrado. Y su tensión crítica es esta, 2pi al cuadrado EI sobre lambda al cuadrado, nada más. Ahora, cuando tenemos el caso de doblemente empotrada, y aquí hay una carga crítica, su carga crítica se determina bajo esta fórmula, ¿no? Que es 4pi cuadrado EI L cuadrado, ¿no? Y la tensión crítica es 4pi al cuadrado por E sobre lambda al cuadrado. Entonces, y aquí tenemos que la longitud reducida es igual a L medios. Esto es 0,5L. Esto que hemos visto aquí, LE, en unos textos está como longitud efectiva, eso nos va a servir en esta parte aquí abajo, caso general o fundamental que dice, ¿ya? Es como para no olvidarse, digamos. Aquí todos estos, los 4 casos de ahí arriba, el primero, el segundo hasta el cuarto, lo vamos a ver en función a este caso general. Tenemos aquí la longitud R igual a longitud efectiva, ¿no? Longitud R es longitud reducida, longitud E es la longitud efectiva. Entonces, aquí tenemos P sub K igual a pi cuadrado por EI sobre L sub E al cuadrado, ¿ya? Y el lambda es igual a la longitud reducida sobre la inercia. Entonces, esta es la tensión crítica. Para cada caso podemos utilizar directamente estas longitudes reducidas y evidentemente vamos a encontrar las tensiones críticas, ¿no? Estas tensiones, ¿no? Entonces, esto mismo que aquí tienen 4 fórmulas, bajo este concepto general, que resume las 4 condiciones, las podemos encontrar, ¿no? Para los 4 casos. Sin embargo, bueno, para no complicarse también ustedes, directamente esto como tablita pueden tenerlo y cuando sea el caso, utilicen esto o cualquiera. Siempre les vamos a decir, siempre en los textos también está, ¿no? Una viga empotrada, es una viga articulada, es una empotrada y articulada o es doblemente empotrada. Entonces, y aquí están sus cargas críticas, sus tensiones críticas, ¿ya? Entonces, los casos 1 y 4, por ejemplo, los casos 1 y 4, el caso empotrado y libre, el mismo doble empotrado que se ve, como dice aquí, en la teoría, son casos bien teóricos, ¿no? Y bueno, tanto del 2 y el 3 son los más usados, ¿ya? En maderas se usa el caso 2, ¿no? Es lo que dice, y seguramente ven ustedes en maderas, cuando vean maderas, una vez se ve y van a ver siempre el caso 2, ¿ya? Entonces, cuando es una estructura de madera, se calcula la esbeltez con las dimensiones de la sección y no con el radio de giro. En las estructuras metálicas se calcula con el radio de giro, ¿sí, no? Entonces eso vamos a tomar en cuenta, ¿ya? Todavía tenemos tiempo, aquí no está diciendo que ya
10 minutos más tenemos. Hay algunas en este que se llama límite de la fórmula de Euler. Vamos a ver este concepto. Ya, entonces, lo que dice, ¿no? Una columna tiende a pandearse siempre en la dirección en la cual es más flexible. Como la resistencia a la flexión varía con el momento de inercia, el valor de I en la fórmula de Euler es siempre menor al momento de inercia de la sección recta. La tendencia de pandeo tiene lugar, pues, con respecto al eje principal del momento de inercia mínimo de la sección recta, ¿ya? Ahora, la fórmula de Euler también demuestra que la carga crítica que puede producir el pandeo no depende de la resistencia del material, sino de sus dimensiones y del módulo elástico, del módulo de elasticidad, ¿ya? Entonces, esta gráfica que aquí vamos a ver, esta gráfica, yo no lo he hecho, ¿no? Son gráficas que realmente han salido de investigaciones y hay en los diferentes textos de resistencia de materiales, ¿no? Que uno le utiliza estas tablas para poder trabajar, ¿no? Entonces, vamos a bajar un poquito esto, muy alto, ya listo. ¿No? Esta curva, por ejemplo, tenemos hacia, en la curva, es la curva de Euler, y aquí evidentemente P sobre A es la tensión, y hemos visto que tiene esta expresión, E por pi al cuadrado sobre L entre I al cuadrado, ¿no? Este lambda, como usted sabe, es la esbeltez en las ejes de las abscisas y el eje de las ordenadas es la tensión. Entonces, esta es la curva que tenemos, ¿no? Esto es para el campo elástico. Es el que estamos viendo, ¿no? Ese campo elástico. Ahora, otros campos, digamos, anelástico y demás hay, ¿no? Entonces, pasado esto, bueno. Pero la curva de Euler se trabaja, en este caso, si esto es el 100, que es como esbeltez 100 está tomando, hacia la derecha, ¿no? Mayores a 100, ¿no? Aquí tenemos el límite de proporcionalidad, que es igual a 200 megapascales, ¿no? 200 megapascales, la tensión. Entonces, esta ahorita, pues la fuente, aquí siempre uno tiene que poner, porque no es, digamos, decía, resistencias materiales del Singer, el libro que ustedes tienen también, se mandado, ¿no? Tenemos el esfuerzo crítico o admisible, es representado por la línea continua, ¿no? La parte punteada de la curva no es aplicable, ¿no? Esta parte no es aplicable, esta curva, ¿no? El valor de PA es el esfuerzo medio en la columna cargada con su carga crítica y se llama esfuerzo crítico. Su límite superior es el esfuerzo en el límite de proporcionalidad, ¿no? La relación L dividido entre I se llama esbeltez mecánica o esbeltez de la columna, ¿no? Como una columna cargada axialmente tiende a pandearse respecto al eje I mínimo, para hallar la esbeltez de una columna se divide en la longitud equivalente o objetiva entre el radio de giro mínimo de la sección recta. Entonces, estos son los conceptos, ¿no? Por debajo de 100, y de acuerdo a la figura, en la línea punteada de la curva es el esfuerzo que se daría cuando la carga de Euler excedía el límite de proporcionalidad. Por lo que para L dividido entre I menor a 100, la fórmula no es aplicable y hay que considerar como esfuerzo crítico el límite de proporción. La curva muestra también que el esfuerzo crítico de una columna disminuye rápidamente cuando aumenta la esbeltez, ¿no? Es lo que dicen. Entonces, y evidentemente, eso se ve, ¿no? La curva muestra también cuando el esfuerzo crítico en una columna disminuye rápidamente, aumenta la esbeltez. Entonces, la fórmula de Euler da la carga crítica
y no la carga de trabajo. Por ello es preciso dividir la carga crítica entre el correspondiente factor de seguridad, que suele ser de 2 a 3 según el material y las circunstancias para obtener el valor de la carga admisible, ¿no? Entonces, esos son los conceptos que vamos a ir manejando. Sin embargo, aquí hay un rango que les presento. Columnas cortas fallan por compresiones, ¿no? Entonces, lambda menor o igual a 30. Columnas intermedias fallan por compresión y pandeo en este rango, ¿no? Hay un intervalo entre 30, mayores a 30 y menores a 100, ¿no? Siempre en consideración a la esbeltez. Columnas largas fallan por pandeo para lambda mayor o igual a 100, ¿ya? Entonces, aquí tenemos que el sigma, este P admisible sería el sigma de trabajo, ¿no? Si al sigma crítico lo dividimos, como dice aquí, por un factor de seguridad entre 2 y 3, entonces estamos hallando un sigma de trabajo nada más, ¿no? Y en algunos ejercicios que vamos a ver, también del mismo texto que hemos indicado, el Singer, de acuerdo a su tabla. Entonces, bueno, ahora vamos a ver un ejercicio que es sencillo, pero dice lo siguiente. En este caso, ¿qué dice? Ejercicio para una pieza de madera de 10 por 15. Digamos, este sería 4 pulgadas por 6 pulgadas, ¿no? Se emplea una columna de extremos empotrados. Dice calcular la longitud mínima de modo que pueda aplicar la fórmula de Euler para E igual a 10 a la 5 kilogramos centímetro cuadrado. Ese es el E de la madera. Y el sigma, en este caso aquí estamos viendo el sigma P, que es igual a 350, dice, ¿no? 350 kilogramos centímetro cuadrado, ¿ya? Entonces, eso es la primera parte, ¿no? Luego dice, ¿qué carga axial puede soportar con un factor de seguridad de 2,5 si la longitud es 4, ¿ya? Entonces, vamos a ver el ejercicio. En este caso, ¿qué tenemos? Mire, estamos en el caso de... Vamos a ver aquí está, ¿no? El caso 4. Es doblemente empotrado y tenemos esto, ¿no? Longitud reducida igual a L medio, 0,5 L. Entonces, eso es lo que vamos a usar, ¿no? Esa es lo que vamos a usar. Entonces, veamos aquí. Entonces, tenemos aquí lambda va a ser igual a L dividido entre I mínimo, en este caso es radio de mínimo, ¿no? Y aquí la inercia, ¿qué tenemos? Que es igual a H por B al cubo sobre 12, ¿no? Y en el caso del área, el área va a ser igual a B por H, ¿no? B por H. Y aquí tenemos, evidentemente, que si queremos calcular el radio de inercia, es igual a la raíz cuadrada de I sobre A. Entonces voy a aumentar eso, está muy chiquitito. Ya, ahora sí se ve ahí, ¿no? Aquí está. Entonces, I sobre A. Y tenemos que el radio mínimo había sido B entre 12. B es raíz de 12. Ese es el radio mínimo, ¿no? Y entonces aquí tenemos